Como siguiente tema vamos a hablar sobre lo que es el programa de vigilancia y control del dengue. Este es, este es un tema de vital importancia para lo que es nuestra población, nuestra sociedad como tal, por el hecho de la presentación hasta el día de hoy de múltiples casos y la dificultad en cuanto a poder cumplir los objetivos en lo que es salud pública para poder erradicar de una vez por todas, ¿no? Y más que nada es una enfermedad que se presenta por la falta de compromiso social. Y eso es lo que se ha ido determinando en los últimos registros, ¿no? Hablando sobre lo que es el dengue. Bueno, pero que vamos de una manera más específica, el dengue va a ser una enfermedad viral, febril, aguda. Se reconoce un espectro de manifestaciones, la enfermedad que va desde procesos asintomáticos, porque sí, el dengue se puede presentar así, de alguna manera es asintomático, y puede presentar hasta cuadros severos. Es así como se definen diversas formas clínicas, ¿no? Y también, como por ejemplo, el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave, donde se encuentra incluidos el síndrome de choque del dengue, ¿no? Determinado como SSD. Y otras complicaciones del dengue como miocarditis, en el peor de los casos, encefalitis, hepatitis, las cuales se asocian como mayor mortalidad, ¿no? Son cuadros los cuales ponen en peligro la vida del paciente y pueden hacer que lleguen a lo que es la muerte. Ahora, ¿cuál es en salud pública? Es importante hablar sobre la enfermedad como tal, pero también la profilaxis, como les decía en el primer tema, es un tema fundamental en lo que es la salud pública, ¿no? Y es por eso que se determina, se realizan campañas y todo para poder erradicar lo que es la propagación del mosquito del dengue. Pero antes para poder entender mejor, simplemente como dato de lo que principal, ¿no? Podemos hablar de lo que es el mosquito como tal, ¿no? El mosquito, este se reproduce en lo que son depósitos de agua limpia, ¿no? Recordemos, depósitos de agua limpia. Este mosquito es el que se llama el Aedes aegypti, ¿ya? Entonces, este se reproduce en lo que es depósitos de agua limpia. Y en el cuadro que ustedes pueden ver ahorita, más que nada para poder realizar lo que es la profilaxis como tal, es un tema social, como les decía entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Como dice ahí, no dejar huella, las llantas son un gran reservorio. Por ejemplo, también dice que los cementerios en lugares tropicales, por ejemplo, Santa Cruz, Beni, Pando, El Chaco y demás, son lugares, los cementerios donde las personas ponen flores y es provoca una gran proliferación de lo que va a ser el mosquito, ¿no? Entonces se indica que se ponga flores artificiales, ¿no? Poniendo también, haciendo hoyos en lo que es los floreros de los cementerios y demás, ¿no? Y esto va a ser la única manera en la cual vamos a poder prevenir, evitar lo que es la proliferación de lo que va a ser el dengue. Y bueno, y en este cuadro también nosotros vamos a poder ver, como les decía, que el mosquito es el Aedes aegypti, ¿no? Que transmite el dengue, vive y se reproduce en agua limpia, estancada, y se esconde en lugares oscuros y en la maleza. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? ¿No? En un siguiente cuadro igual vamos a poder ver. Vamos a poder determinar que provoca lo que es dolor de cabeza, escalofríos y dolor de ojos. Al referirnos con esto de lo que es el dolor de ojos, nos referimos que existe un dolor a lo que es la parte periorbitaria de lo que son los ojos, ¿no? Entonces es importantísimo saber la profilaxis y lo que se quiere llegar como objetivo de lo que es la parte de salud pública en nuestro país. Ahora, síntomas y prevención contra el dengue. En este cuadro vamos a poder ver que es una epidemia, que la población debe tomar las medidas de prevención para evitar más muertes. ¿Por qué? Porque el dengue, como ya lo dijimos antes, puede provocar cuadros los cuales
pueden provocar la mortalidad de los pacientes y no hace muchos años pues sí se ha presentado muerte por dengue, ¿no? Dengue sin signos de alarma. Vamos a hablar de lo que van a ser los síntomas posterior a las medidas de prevención. Entonces, cuando hablamos de dengue sin signo de alarma, hablamos lo que es lo que se presenta, fiebre alta, dolor generalizado, dolor de cuerpo, cefalea, sarpullido, ¿no? Y en lo que va a ser el dengue grave como tal, se va a presentar lo que es el sangrado de encías y nariz, ¿no? La gingivorragia y lo que es la epistaxis, vómitos, dolor abdominal, moretones, va a haber lo que también es hipotensión y cianosis, ¿no? O piel azulada. En lo que va a ser las medidas de prevención, y es algo que se tiene que saber, ¿no? Y lo que hablábamos también en la anterior imagen es el hecho de usar repelente, limpiar hogares y patios, los lugares donde le gusta estar a este mosquito lugares oscuros, ¿no? Donde no entre mucha luz, tapar recipientes de agua, colocar mosquiteros, no automedicarse, ¿no? Tratar de hacer que las personas conozcan los signos, síntomas, más que nada las personas que viven en lugares de riesgo de dengue, ¿no? Ir al médico de inmediato. Ahora, un poco para ir resumiendo, les presento unas tablas, las cuales nos van a ayudar bastante en lo que es para poder entender mejor el dengue como tal. Se determina por un virus, ¿no? El agente etiológico del dengue, de la familia Flaviviridae, del género Avivirus, perteneciente a los arbovirus, virus transmitidos por artrópodos o insectos, ¿no? El virus del dengue tiene 4 serotipos, y este es un dato muy importante, porque en ciertas preguntas de lo que es, cuando se habla de dengue, ¿cuántos serotipos tiene? Pues tiene el dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Su infección no provoca protección cruzada prolongada para los otros. Ahora, ¿cuál es el método de transmisión? El modo de transmisión como tal, único y claro, es la enfermedad que se transmite por la picadura de la hembra, ¿no? Dato importante, infectada del mosquito Aedes aegypti a un huésped susceptible, ¿no? El periodo de incubación es de 3 a 14 días. Y para hablar de lo que va a ser el periodo de transmisibilidad, para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus del dengue durante el periodo de viremia, que ocurre después de un periodo de incubación de aproximadamente 7 días, ¿no? La hembra del mosquito Aedes aegypti es transmisora después de un periodo de 7 a 14 días de incubación. El mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en el promedio es de 10 días, ¿no? El rango de vida de estos mosquitos. Y cuando hablamos de susceptibilidad, toda persona que no haya enfermado previamente por el virus se traslade a áreas endémicas. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona haya estado de vacaciones, de viaje, de trabajo en lugares donde es prevalente este tipo de mosquitos, ¿no? El reservorio va a ser el humano, ¿no? Y el vector, volvemos a repetir, que es un dato muy importante, la hembra del mosquito Aedes aegypti. Siguiendo un poco sobre los tipos de casos y características de la clasificación, cuando vamos a hablar de daño grave de órganos, ¿no? El paciente con enfermedad febril aguda y que presente signos clínicos o paraclínicos del daño severo de órganos como miocarditis, encefalitis, hepatitis, ¿no? Dato importante, transaminasas, se presentan transaminasas en un rango mayor a 1000, ¿no? Colecistitis a lo que va a ser la litiásica, y insuficiencia renal aguda y afecciones de otros órganos, ¿no? Datos importantes en cuanto a las características para poder clasificar cómo se presentan las manifestaciones del dengue. Ahora, cuando hablamos de un caso confirmado por laboratorio, caso probable de dengue, ¿qué son? Y esto lo tenemos que tomar muy en cuenta en lo que va a ser la clasificación del dengue, que son dengue y dengue grave, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de lo que es el caso confirmado por laboratorio, cuando hay un caso probable de dengue, dengue grave o mortalidad por dengue confirmado,
¿no? Posterior a la muerte de un paciente por dengue, por algunos de los criterios de laboratorio para el diagnóstico o el criterio nexo epidemiológico en los casos de dengue. Ahora, cuando vamos a hablar sobre un caso confirmado por nexo epidemiológico, el nexo epidemiológico consiste en confirmar los casos probables de dengue a partir de casos confirmados por laboratorio, utilizando la asociación de persona, tiempo y espacio, ¿no? Datos no tan relevantes, pero sí de manera importante para la salud pública como tal, la salud pública pura. ¿Cómo vamos a utilizar en cuanto hablamos de la metodología? Con la información serológica del departamento, distrito, municipio, se utiliza el nexo epidemiológico para confirmar todos los casos probables que residan en un perímetro de 200 metros, ¿no? Y estos son protocolos que se manejan, por ejemplo, 2 cuadras aproximadamente de otro confirmado por laboratorio a los 21 días anteriores o posteriores al diagnóstico por laboratorio. No se debe usar un área de 200 metros a la redonda del caso de confirmado por laboratorio, teniendo en cuenta que el caso confirmado sea procedente a la misma zona que los probables que se quieran confirmar por nexo epidemiológico. Y se debe verificar al confirmar los casos probables que tengan nexo epidemiológico desde 21 días antes, y este es un dato importante, ¿no? Se debe verificar que al confirmar los casos probables tengan nexo epidemiológico desde 21 días antes y 21 días después de la confirmación de un caso por laboratorio en la misma vecindad, ¿no? En el mismo lugar. Y bueno, al hablar de un tipo de caso, por ejemplo, por mortalidad por dengue, ¿cuáles van a ser las características de una clasificación? Es la muerte de un caso probable de dengue grave con el diagnóstico confirmado por laboratorio por histopatología, ¿no? Todo caso probable que fallece por diagnóstico clínico del dengue, ¿no? Por la sintomatología grave, sin muestra adecuada de tejido y de suero, para realizar pruebas virológicas, será considerado por el nivel nacional como caso compatible de muerte por dengue y presenta una falla del sistema de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y bueno, hay que tomar, cuando vamos a hablar, estos cuadros nos ayuda un poco a entender mejor la parte de salud pública, ¿no? Como tal, que es lo que nosotros queremos ver, pero recordarles que en lo que va a ser el dengue, para su curso de la enfermedad, repetirles, ¿no? Que existe una etapa afebril, una etapa crítica y bueno, posterior lo que va a ser una etapa de recuperación. Y más que nada en la etapa febril se presenta lo que es una variable en duración, sudoración, decaimiento, baja de la fiebre, el primer día febril es el de mayor riesgo, extravasación de plasma y demás, ¿no? Y bueno, en la etapa de recuperación va a existir una mejoría del paciente, esto es un paciente tratado obviamente, ¿no? Mejoría, puede haber sobrecarga líquida, ¿no? Sobrecarga líquida, infección bacteriana. Pero recordar que la primera manifestación de lo que va a ser el dengue es la fiebre de variable intensidad. Esta fiebre asociada a cefaleas puede estar asociada a vómitos, el dolor generalizado, ¿no? De lo que van a ser las articulaciones y demás. Y bueno, para concluir, en cuanto vamos a hablar, y es una parte importante en la fase crítica, en los signos de alarma, de lo que va a ser el dengue, los signos de alarma van a ser que persona que, aparte de que se haya identificado que haya tenido fiebre, dolor articular y demás, posterior a un tiempo, en cuanto a signos de alarma, pueda presentar dolor abdominal espontáneo o a la palpación, vómitos persistentes, constantes vómitos, acumulación de fluidos clínicamente demostrables que se puedan ver, sangrado de mucosas, ¿no? Como hablábamos de la gingivorragia y demás, letargia, irritabilidad, hepatomegalia mayor a 2 centímetros si es que podemos evidenciar este estudio, y laboratorio, aumento del hematocrito conjunto a la caída rápida del recuento de plaquetas, ¿no? Ese es un dato importante en la parte laboratorial para hablar de lo que es el dengue, aumento del hematocrito con una caída rápida de lo que va a ser el recuento de las plaquetas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos hablar sobre el dengue, recordar las palabras claves, ¿no? Que se las hemos dicho, y las características tanto de las fases y tipos de dengue que existen, y bueno, el agente y cómo prevenir.